pregunta es, No dijo, ¿verdad? a ella, diría lo mismo, bueno, Sí, eso yo sí, se lo voy a sí. dejar a ella, pero yo digo lo mismo. Haría su esfuerzo. No, yo fuerza, ¿Qué me te esforzaría, me parece? esforzaría. Carlito, me alegra verte, me regocijo cuando te veo porque tú eres muy espontáneo, es un siervo de Dios, amén, que ama al Señor, tu amada esposa, amén, qué hermoso. Pues, ¿qué vamos a decir de nuestro hermano de la iglesia de Lomas Verdes, que llegó a nosotros y lo amamos desde que llegó? Amén, su familia, damos gloria al Señor y nos sentimos honrados en que Él sea parte, ¿no, verdad? Parte de este cuerpo. Así que Dios les bendiga a todos. Nada, soy pastor de la iglesia wesleyana de Dorado Centro. A mí me tocó allí Dorado Centro porque tengo en Dorado la iglesia de Mameyal. Entonces yo decía Dorado Pueblo, y las demás ¿dónde están? En el campo, no, están en Dorado, en el municipio de Dorado. Entonces yo le cambié, no verdad, el asunto, le puse Dorado Centro y se ha quedado como Dorado Centro. Así que damos gloria al Señor por la bendición de estar allí. Ya hace unos añitos, no lo voy a decir porque después ustedes van a decir, wow, pero ya es demasiado. Pero nada, gloria. Yo les invito a ponerse de pie en este momento. Gloria a Dios. Hay una palabra del Señor que me estuvo trabajando en todo el trajín de la semana. Amén. Y quiero que ustedes abran sus Biblias en el capítulo 5 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. La iglesia de Gálatas, que la levantó Pablo en su segundo viaje, en 2 ocasiones estuvo ahí. Una de las iglesias que él amó mucho la iglesia de Gálatas. Una iglesia que también fue invadida por ciertas doctrinas. Así es que Pablo amó de manera gloriosa y maravillosa a esta iglesia. Capítulo 5, a la altura del verso 22 y 23. Si quiere también se puede quedar con esa porción bíblica abierta ahí, porque quizás trataremos algunos asuntos de ellos, de los versos anteriores. Miren, la palabra de Dios la leemos siempre en el nombre del Padre, ¿no verdad? Del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la manera siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quieren orar por mí? Gloria a Dios y por esta palabra hermosa. Maravilloso Cristo, estoy ante tu presencia, Señor. Dios, tú conoces la necesidad mía, la necesidad del pueblo. Manifiesta tu gloria sobre nosotros en esta hora, Señor. Cumple, Señor, tus propósitos en nosotros en este día. Oh, gloria al Señor. Que tu Espíritu Santo tome total control de este momento, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero conversar en esta hermosa hora con un tema, amén, que yo lo he titulado La templanza o dominio propio. Templanza o dominio propio es el tema que Dios me ha permitido, ¿no verdad?, traer en esta hermosa hora. Si usted se traslada, amado, al comienzo, al libro de Génesis, usted va a encontrarse allí que en el medio de ese lugar hermoso y maravilloso donde Dios había puesto a Adán y había puesto a Eva, se presentó una batalla extraordinaria, terrible, gente. Terrible batalla. El enemigo se ensañó con Dios y la creación del hombre y los derechos que Dios le había dado al hombre para estar allí en ese lugar. Se ensañó de tal manera que engañó a Eva y por ende a Adán, y perdieron inmediatamente. Pasó esa escena, perdieron la relación que tenían con Dios. La Biblia registra que cada tarde Dios bajaba a hablar con Adán.
Dice la Biblia así, y yo digo, bueno, yo me imagino que Adán sabía la hora, prácticamente ya más o menos la hora en que Adán iba y compartía con la que el padre iba y compartía con él, y probablemente si había café en el momento, eso era lo primero que aparecía cada tarde. Un cafecito precioso con el Rey de Reyes y Señor de Señores sentado. Yo me imagino ver al Señor abrazando a su criatura preciosa, hermosa, pero una tarde el Señor regresa como de costumbre al huerto del Edén a llamar a sus hijos amados, y esta vez lo llama varias veces y no aparecen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios que ellos pecaron, y una vez que pecaron, una vez que cometieron el pecado, que cayeron en la desgracia de la trampa del enemigo, se les fue la unción de Dios, se les fue la gracia, descubrieron que estaban desnudos, y esta desnudez no necesariamente era física, era espiritual. La relación inmediatamente con Dios se corta. Y ya Adán tiene entonces ahora, está escondido, tiene miedo. Entró el miedo por primera vez al ser humano. Entró el miedo porque Adán entonces le dice, Señor, oí tu voz. Y el Señor llamando y llamando. ¿Sabe lo bueno que es Dios? Que siempre da muchísimas oportunidades. ¿Cuántas llamadas le hizo Dios? ¿Cuántas llamadas te hace Dios a ti a cada momento? De la misma forma que lo hizo con Adán. Y en la última, Adán tuvo que responder, no podía aguantar más, y le dice, Señor, oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. Me escondí porque tuve miedo. A partir de ese momento, gente, la relación entonces entre Dios y el hombre se quebró. Hubo un velo inmediatamente que se llama pecado, que impedía que el hombre entonces tuviera una comunicación directa con el Padre. Se paralizaron las visitas de Dios al hombre por un periodo de tiempo largo, pero Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mientras creía el enemigo que había vencido a Dios en el huerto del Edén, Cristo en la cruz quebrantó al diablo y le arrebató al diablo la autoridad y el poder que Dios había delegado en Adán. Por lo tanto, usted y yo tenemos poder de Dios de nuevo. Gloria al Señor, maravilloso. Pero eso no quiere decir que no ha habido una batalla terrible, porque desde ese momento hasta el día de hoy, gente, se hace sumamente difícil el que el hombre pueda tener conexión con Dios plena. Hay un enemigo que siempre se opone, y ese enemigo Pablo lo llama la carne, el diablo y el mundo. ¿Qué le parece? Cristo viene, muere en la cruz, se entrega por nosotros, nos redime, y una vez que nos redime, entonces nosotros volvemos otra vez a tener la conexión con Dios que se rompió en el huerto del Edén. Pero no quiere decir eso que no haya una batalla continua en nosotros, porque nosotros tenemos dentro de nuestra naturaleza caída lo que se llama carne. Y dice la Biblia que la carne no se somete a Dios, ni tampoco puede. Por lo tanto, carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Y esa batalla continúa hasta el día de hoy, porque qué difícil se nos hace, señores, hacer las cosas bien. Qué difícil se nos hace, a menos que no estemos cimentados en Dios, a menos que no nos entreguemos por completo a Dios, le demos todos los derechos de nuestra vida, y Dios entonces sea el que se encargue, de gente, de controlar nuestras pasiones. Se nos hace sumamente difícil poder lograr alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. No obstante, siempre Dios está dispuesto a ayudarnos a poder alcanzar el nivel que Él quiere que nosotros alcancemos. Cada uno de nosotros tiene un nivel que Dios ha querido y que Dios te ha puesto, y tú tienes que cruzar ese nivel, tienes que llegar a ese nivel, Entonces, gente, Pablo lo describe de la manera siguiente cuando habla de la relación
de la batalla interna que hay en el hombre, en el ser humano, esa batalla que se produce en la mente y que se utiliza todo nuestro sentido, nuestro intelecto. Pablo entonces lo describe de la manera siguiente, gloria al Señor, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, para poder entonces yo liberarme de la opresión de la carne. Tengo entonces que crucificarme con Cristo, crucificarme juntamente con Cristo, delegar en Él toda mi vida, para que entonces Él pueda tener el control total de mí. Y dice entonces: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, según Gálatas 2:20. En la carta a los Romanos, en el capítulo 7, el apóstol Pablo nos habla sobre la guerra, esta guerra de la que he estado hablando, que se producía en el interior del propio apóstol Pablo, cuando nos dice: porque lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Veamos entonces el verso 18. Pablo describe aquí, gente, que la intención de él, el deseo de él, es realmente serle fiel a Dios. Servirle a Dios como es, cumplir los preceptos de Dios en su vida. Pero hay algo dentro de él que se lo impide, y ese algo se llama la carne, con la cual tiene él que luchar. Y el verso 18 y 19 dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Pasamos entonces al verso 24, cuando dice: miserable de mí. Fíjense cómo Pablo describe la batalla contra la carne, contra el mundo, la batalla que estamos viviendo hoy. ¿Acaso usted está viviendo también batalla parecida a la que Pablo vivió? ¿Acaso la estamos viviendo también? Cuando llegan los momentos que nosotros de tristeza, los momentos en que nos deprimimos, los momentos en que no entendemos por qué estamos pasando por el proceso que estamos pasando, y le preguntamos a Dios: ¿cómo es posible que yo, que soy tu hijo, que te amo, que hago esto, que hago aquello? Porque nos justificamos. Paso por ese proceso. Pero la palabra de Dios dice que necesariamente tenemos que pasar el proceso. Pedro, el apóstol Pedro, dice: no tengan miedo. Mira, ustedes creen que la prueba no habrá de venir, tendrá que venir la prueba. No se sorprendan entonces por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si esas cosas fueran extrañas para los que aman a Dios. Eso no es extraño para nosotros. Entonces Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria al Señor. Miserable de mí. Pablo entendía que era imposible en la naturaleza carnal, era imposible poder someterse a la obediencia total a Dios. Había que pasar por un proceso. Pablo entendía que por su propia fuerza no podría alcanzar la victoria sobre la voluntad de la carne, por cuanto dice la palabra de Dios que los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden, lo dice Romanos 8:7. Pero también dice el apóstol, aquí entra, él está entrando en el tiempo cuando dice: mas vosotros no vivís según la carne. Amén. Nosotros no vivimos según la carne. Nosotros no nos dejamos manejar ya por la pasión. Hemos sido renovados o no. Hemos sido transformados o no. Reina Cristo en nuestros corazones, le dimos los derechos a Él que se meta dentro de nuestros corazones. Por lo tanto, ya nosotros no nos dejamos guiar por las pasiones. Cuando las pasiones están dominando, entonces hay que examinarse qué está pasando. ¿Qué está pasando? Porque si Cristo tiene el control de mi vida, ya las pasiones no me dominan. No me dominan. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuándo es que el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas? Cuando recibimos a Cristo. Cuando le decimos, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, ahí viene el sello de Dios a tu vida. Y también cuando le entregamos los derechos de nuestra vida al Señor, entonces viene el Espíritu Santo a nosotros y comienza a cambiar nuestra naturaleza pecaminosa y comienza a arrebatarle a la carne la autoridad que ha tenido por mucho tiempo de nosotros, y ahora vivimos ya no por la carne, sino según el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le parece? Amén, qué maravilloso. Eso me trae a colación la historia de los discípulos. Mientras el Señor estuvo con ellos, los discípulos, realmente el Señor le hablaba, le decía, va a pasar esto, voy a ser crucificado, pero voy a resucitar al tercer día. Pero los discípulos no entendían nada. Estaban ciegos, estaba velado el entendimiento de ellos. ¿Sabe cuándo ellos pudieron descubrir y entender la verdad del Evangelio que Cristo le había traído? Cuando resucitó el Señor y se juntó con ellos en un momento, y dice la Biblia que le sopló, reciban el Espíritu Santo, y dice la Biblia que entonces se le abrieron los sentidos, se le abrieron los ojos, entonces ellos comenzaron a recordar y a entender. Por eso el Señor le dice a sus discípulos, no tengan miedo, yo me voy, pero yo voy a enviar al Consolador, no los voy a dejar solo. Él vendrá, es necesario que me vaya, porque Él estará con ustedes y en ustedes. Él estará para ayudarles, para fortalecerles. Gloria a Dios. Es la necesidad entonces de que la iglesia triunfante y victoriosa de Cristo reciba esa presencia del Espíritu Santo, se mueva dentro de ese manto del Espíritu Santo. Pero para ello es necesario darle todos los derechos a Dios de nuestras vidas. Mientras yo tenga autoridad sobre mi libre albedrío y esté reclamando mi libre albedrío, yo no voy a poder disfrutar de la plenitud del Espíritu Santo en mi vida, porque Cristo, cuando vino a mi vida, yo le dije, Señor, te entrego mi libre albedrío. Ya yo no me gobierno, estoy crucificado contigo. Yo te necesito ahora, Señor. Aleluya. Según entonces el Espíritu es el que mora en vosotros, dice la palabra del Señor. Pero si alguno, dice Pablo, no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa con él? No es de él. No es de él. Y aquí hay que hacer una parada, porque cuando yo tengo el Espíritu Santo de Dios, me muevo en base a lo que es correcto, camino una vida cristiana íntegra, pura. Se manifiesta la gracia de Dios sobre mí, soy menos controversial, doy menos problemas, gente. Cometo menos errores, porque el Espíritu Santo viene para confirmarme, para ayudarme, para fortalecerme, para darme ánimo, para guiar mi vida, y me va a decir, mira, esto no lo haga, aquello tampoco, está violando los preceptos de Dios. Ahí una vez que piensa mentir, llega a esa presencia del Espíritu y te dice, no, los mentirosos no entran, cuídate. Gloria a Dios. Si alguno no tiene entonces el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aleluya. Examinaos pues a ver si es que el Espíritu de Dios está fluyendo en nosotros, gente, o nos estamos dejando manejar por las pasiones de la carne. Las pasiones de la carne. En 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, el apóstol Pablo nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estáis en la fe, probaos, dice el apóstol Pablo, a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué le parece? Si el Espíritu de Dios está en mí, hay libertad. Y yo lo descubro porque hay una paz interior profunda dentro de mi vida.
Amén. Yo me siento regocijado con Dios, me siento contento, siento que Dios está feliz conmigo, Gloria siento a Dios. que Dios está de mi lado, siento una bendición por dentro grande, que aún en medio de la adversidad, en medio del problema, hay una fe férrea en Dios y creo realmente que Él está de mi lado, porque su Señor. presencia la siento. Amén. Aunque tenga condiciones, aunque tenga problemas, porque los problemas los tendremos en el mundo, vamos a tener problemas, vamos a tener conflictos, vamos a tener escasez, ¿sabe qué? Pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. ¿Qué le parece? Entonces, dice Pablo que nos tenemos que examinar. Y eso es un asunto de conciencia. Cada uno tiene que examinarse, ver, estoy andando bien en el Señor, estoy haciendo lo que es correcto. ¿Está el Señor manejando mi vida de verdad? ¿Siento la presencia de Dios? ¿Está el Señor contento o acaso mi conciencia me engaña? Y yo creo que no. Dice entonces, ahora bien, una vez que nuestro espíritu ha sido renovado y transformado a la nueva naturaleza de Cristo, comienza a producirse entonces en nuestro hombre interior cambios profundos. Cambios profundos. Hemos renacido a la nueva naturaleza de Cristo. Descubrimos que la vieja naturaleza se murió en nosotros. Ya no nos domina la pasión, ya no nos domina la mentira, ya no nos domina el engaño, ya no nos domina la falsedad. Nada de esas cosas nos dominan, porque Cristo entonces está allá dentro tomando control de mi vida, y esas cosas entonces desaparecen de mí. Amén. No tienen el control de mi vida. No quiere decir eso que no cometamos errores, porque los vamos a cometer mientras vivamos aquí en la tierra. Pero saben que hay una cosa grande en esto, y es que cuando cometemos el error, el Espíritu Santo de Dios te dice: lo cometiste, pide perdón, arrepiéntete, busca mi presencia, y el Señor abre sus brazos en ese momento, te recibe con gozo otra vez, y no se recuerda de lo que hiciste en el pasado. ¿Qué le parece ese Dios nuestro que tenemos? Ya no nos domina entonces tampoco, no nos domina la carne. Ya Cristo tiene control de nosotros. Ahora Cristo es quien tiene el control de nuestra vida, y el Espíritu Santo opera de tal manera en nosotros que ahora reflejamos a Cristo en todo su esplendor. Y la pregunta es, cuando yo camino, donde me muevo, donde estoy, donde vivo, reflejo a Cristo. Estoy reflejando la misma vida cristocéntrica. Se manifiesta en mí la gracia de Dios. La gente ve la diferencia mía en este momento, lo que estoy viviendo en Él, o acaso todavía estoy reflejando cosas del pasado. Ahí es cuando tenemos que tener cuidado, porque somos testigos, somos cartas abiertas. Y nosotros somos los modelos de Dios acá en la tierra, gente. Nosotros somos los ojos de Dios aquí en la tierra. Somos los instrumentos de Dios. Siempre digo que Dios, así como le entregó a Pedro una llave para atar y desatar, también me la entregó a mí y se la entregó a usted. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad de nosotros de vivir una vida cristiana íntegra. Una vida cristiana íntegra, no jugar al evangélico, no jugar al cristiano, porque mucha gente juega al cristiano y le pasan años en la iglesia, años jugando. Santo. Gloria al Señor. Es entonces cuando comienza a ver en nosotros el fruto del Espíritu, que son las virtudes de Dios y que se manifiestan para gloria y honra de su nombre y para bendición de su pueblo. El primogénito de ese fruto del Espíritu, de manera singular, porque es un mismo Espíritu, y se manifiesta en nosotros entonces unas diversidades de virtudes hermosas que la trae el mismo Espíritu Santo. El primogénito de ellos es el amor. El amor, el que tenemos que compartir, con el que tenemos que vivir eternamente y por siempre, el que tenemos que poner en práctica, el que tenemos que tener mucho cuidado, porque por causa de la maldad el amor de muchos se va a enfriar. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, la primera carta de la iglesia de Éfeso: mira, yo tengo contra ti que dejaste tu primer amor.
La pregunta es, ¿el primer amor con el que recibiste al Señor todavía permanece en tu vida? ¿Siente ese gozo? ¿Siente ese fuego de Dios? ¿Está ese fuego de Dios? ¿O se ha ido apagando poco a poco? Es la pregunta. Se ha ido apagando. El Señor dice entonces que tenemos que retomar otra vez y volver a amar. Porque el que permanece hasta el fin amando, ese será salvo. ¿Qué le parece? El capítulo 13 de Primera de Corintios, Pablo detalla grandes rasgos lo que es el amor. Dice que el amor es sufrido, gente. ¿Qué le parece? Que es sufrido el amor. Una cosa tan bella como esa, sin embargo, practicar el amor causa sufrimiento, porque la gente en este tiempo en el que vivimos no sabe valorar lo que tú haces por ellos. Y esas cosas hacen que se le endurezca el corazón a la gente. Pero la Biblia dice que tiene que seguir amando. ¿Hasta cuántas veces yo puedo perdonar, Señor, a quien me ofende? Dice Pedro al Señor. Hasta 7. El Señor le dijo, no Pedro, hasta 7, hasta 70 veces 7. Gente, no importa que no te devuelvan de la misma forma el favor que hace, la ayuda que les da a la gente, nos causa dolor, causa laceración en el corazón. Hay corazones heridos por maltrato, por gente que en vez de devolverle bien, te devuelven mal. Pero dice la palabra de Dios claramente que tenemos que seguir amando. Cristo en el Calvario, en el momento más terrible de su dolor, dice la Biblia que miró al Padre y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El primer mártir, Esteban, dice la Biblia que bañado en sangre, apedreado prácticamente al borde ya de morir, de expirar, clamó al Padre y dijo, Padre, perdónalos, Señor, no le tome en cuenta ese pecado. O sea, el amor es algo extraordinario. El amor es algo que se manifiesta, es algo que viene de Dios. El amor es de Dios. Mire la forma con que Dios me ama a mí. Cuántas cosas he hecho yo en la vida que desagradan a Dios, que le causan dolor a Dios. Sin embargo, Él, cada vez que yo voy donde Él, me perdona y me dice, hijo, gracias por venir a mí. Sus brazos se extienden para mí. De la misma forma entonces que yo quiero que Dios me perdone, también yo debo hacer lo mismo, yo debo perdonar. Entonces dice la palabra que el amor, un montón de cosas, es benigno, el amor trata a la gente bien, el amor no guarda envidia, no guarda rencor, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. El amor es algo extraordinario, no se irrita, gente, no guarda resentimiento. Y ahí hay algo importante para nosotros, los que hemos nacido de nuevo y queremos ir a vivir con Dios. Mientras haya raíz de amargura, mientras haya resentimiento, mientras no perdones lo que tienes que perdonar, tendrás problemas con Dios. Santo Dios. Tendrás problemas con Dios. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué le parece? Bueno, y entonces viene lo segundo. Cuando usted se mete entonces al verso 23, usted va a descubrir verso 22, usted descubre lo siguiente. Mire cómo dice entonces el amor, verso 22, donde está, Dios mío, gloria a Dios. Sí, del capítulo 5, correcto, Gálatas 5, verso más el fruto del Espíritu es el amor, es gozo. Viene el gozo, gente. Viene el gozo, y el gozo es producto del mismo amor. Del amor. El gozo es producto del amor con que el Señor me perdonó, porque yo he descubierto entonces que al ser perdonado recibo, el Señor me abraza, y eso para mí es gozo, eso es alegría. La Biblia dice, está siempre gozoso el creyente genuino que ama al Señor, siempre está gozoso. Dice el Señor, gozaos, dice Pablo, gozaos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
al gozo le sigue la paz, que es producto de esa tranquilidad interior que se produce cuando me siento bien con Dios, cuando estoy tranquilo, cuando mi relación con Dios está buena, cuando siento que hay paz interior en mi vida, cuando nada me quita no verdad la paz, cuando no importa la noticia que venga, yo realmente descanso en el Señor, confío en el Señor. Por eso el salmista David habla claramente cuando dice: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente, el gozo, el amor, el fruto del Espíritu Santo, la paciencia que tanta falta hace en este tiempo a nosotros, gente. Tanta falta nos hace. Entonces sigue diciendo: después del gozo viene la paz, como fruto, ¿no verdad?, de una profunda relación con Dios. Es cuando no sentimos culpa, sino que descansamos en la generosidad de nuestro Dios al sentirnos hijos amados por Él. La paciencia nos ayuda a soportar sin rencor vengativo la conducta perversa de la gente que viene contra nosotros y quiere avasallarnos, y quiere maltratarnos, y quiere destruirnos. Nosotros entonces con paciencia esperamos la justicia de Dios. La justicia de Dios no la busco yo por mi propia cuenta. ¿Qué le parece? No la busco yo por mi propia cuenta. Yo descanso en el Señor. Yo le entrego al Señor los derechos de mi vida y le digo: Señor, mira este problema que tengo. Mira ese amigo que yo lo he amado y mira cómo me trata. Mira ese vecino, mira ese hermano. Yo pacientemente espero que Dios sea el que haga justicia. Y sabe que la justicia de Dios nunca llega tarde, llega a tiempo, y Él sabe lo que hace. Esperar con paciencia la justicia de Dios a nuestro favor. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, y dice entonces Salmo 40 que cuando yo espero con paciencia los deseos y la voluntad de Dios para mi vida, Él entonces inclina su rostro. Y yo tengo que provocar que Dios incline su rostro a mi favor, porque cuando Dios inclina su rostro para mi gente, algo grande viene a mi favor. Algo grande viene. Dios no va a inclinar su rostro de balde para mirarte, no. Él va a ver tu condición, y una vez que vea tu condición, va a enviar la ayuda de lo alto, lo que tú necesitas. Amén. Y dice la Biblia que entonces el salmista dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación. Llegó la calma a mi vida. Llegó la tranquilidad a mi vida. Y no solo eso hizo, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Amén. Del lodo cenagoso en el que estaba metido. Porque a veces estamos, gente, bien metidos en el lodo. A veces estamos en una situación que creemos que ya no hay para nosotros solución. Pero el Señor llega a tiempo. Me hizo sacar del pozo, del lodo cenagoso. Y luego entonces lo maravilloso de todo esto es que dice que puso mi pie sobre peña y enderezó entonces mis pasos, esos pasos torcidos que me hicieron caer en el lodo cenagoso. ¿Sabe lo que hizo Él? Su mano me extendió, me sacó y luego entonces puso mi pie sobre peña para que no vuelva a caer en el lodo, Víctor. Para que no vuelva a caer en el lodo, gente. Gloria, gloria al Señor. La benignidad, al igual que la bondad, significan ser útil y servicial. Se muestra en el trato que le damos a los demás, a los necesitados, al pobre, al niño, al anciano, y ¿por qué no? A los deambulantes, a los drogadictos, a las rameras. Luego llega la fe. La fe como fruto del Espíritu es la que nos permite creer, obedecer, amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Porque dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. El que cree en mí, dice la palabra, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Juan 7:38. Viene la mansedumbre, que es una virtud que implica ser manso, dócil. Gente, dócil es poder ser capaz de hasta de ceder tus derechos. ¿Cuántos aquí están dispuestos hasta llegar ahí?
con tal de no caer en una desgracia, en una situación mucho más difícil. Necesitamos la mansedumbre. Cuando somos mansos no le hacemos caso a aquel que nos saca el dedo malo en la calle. Cuando somos mansos no insultamos a aquel que nos agravia, que nos hace daño. Esperamos en Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios que por último, lo que aparece ahí entonces es la templanza como una virtud extraordinaria. Y hoy entonces finalmente llega la templanza o el dominio propio, y aquí es donde yo quiero hacer un poquito, detenerme un poquito, porque considero que la falta de esta virtud, mis amados hermanos, es la culpable de la mayoría de los males que azotan nuestra sociedad y que impide que el desarrollo nuestro como cristianos, como familia y como ciudadanos. La Biblia considera la templanza o el dominio propio como una virtud moral que consiste en la moderación, gente, de los apetitos y la atracción que ejercen los placeres que son propios de los deseos de la carne. El dominio propio es poder controlar nuestros impulsos, gente, nuestros impulsos, nuestras emociones. El no poder alcanzar la meta o los sueños que nosotros nos hemos trazado en la vida ha sido el causante principal. El dominio propio no ha tenido control, no ha puesto lo que tiene que poner al frente, no te ha decidido. Quiere ser abogado, tiene que ir a una universidad, tiene que estudiar, tiene que leer y aprender leyes. Pero hay gente que quiere la profesión, pero no quiere hacer el esfuerzo. Hay gente que quiere ser un pastor, quiere ser líder, quiere ser un predicador, quiere ser un cantante, pero no practica, no ensaya, no busca la presencia de Dios. El que comisiona es Dios. Gloria a Dios. El hombre no es el que comisiona, por lo tanto, cuando yo quiero algo de Dios, yo tengo que someterme a Él y buscarlo, hacer un esfuerzo, meterme en Él, hacer lo que haya que hacer. Los atletas, ¿qué hacen? Para poder lograr correr un 5K, un 10K y ganar, hay que hacer muchas cosas. Hay que detenerse y abstenerse de muchas cosas, gente. Y el problema de nuestra sociedad es que no queremos abstenernos. Toda la cosa la queremos rápido, al vapor. No queremos sacrificar nada. No queremos ceder. Los apetitos nos descontrolan nuestra familia. Es cuando viene a nosotros el deseo placentero de la carne, le damos rienda suelta a eso, y eso está destruyendo los cimientos de nuestro matrimonio, de nuestras familias. ¿Cuánta gente hoy no está allí en la cárcel porque no tuvieron dominio propio para poder detenerse en la ira? ¿Cuánta gente cuánta gente en nuestras congregaciones no han fracasado matrimonialmente producto de que no han podido tener dominio propio para enfrentar las situaciones? Según las estadísticas, dentro de la iglesia cristiana es donde más divorcio hay. Claro, hay una razón. Los que se están casando ahora son la gente de las iglesias, porque yo invito a mis hermanos que se casen legalmente. Pero realmente, señores, si tenemos a Cristo y tenemos el dominio propio de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios está controlando nuestra vida, no hay por qué cometer tantos errores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánta gente por ahí anda rodando? ¿Cuántos hombres por ahí están marcados y manchados porque no pudieron parar el apetito sexual descontrolado que tenían? ¿Cuántos hoy están aislados por la sociedad, viviendo en territorios apartados, donde tienen que tener brazaletes puestos en los pies, donde tienen que anunciar que van a vivir en ese lugar para ver si se lo permiten? Gente con familia, gente buena, gente que tenían buenos sentimientos, gente que tenía buena posición económica, pero hoy están en desgracia porque no pudieron controlar el apetito de la carne. ¿Cuántas jóvenes hoy han destruido su futuro? ¿Cuántas? Porque se han rendido al placer. Gente, nuestras iglesias también están siendo marcadas y manchadas
por gentes que no quieren, por gente dentro de nuestras congregaciones que no se quieren someter a Dios y darle a Dios los derechos de controlar sus pasiones. Y usted va a los pastores corriendo de aquí para allá y de allá para acá, haciendo consejería porque no quieren, porque cometen errores terribles. Lo único que puede ayudarte a poder crecer en la fe, a poder madurar en la fe, es el dominio total de la presencia del Espíritu Santo en la vida tuya y en la vida mía. Por más estudio que yo haga, por más conocimiento que tenga de la palabra, si no dejo que Dios maneje mis sentimientos y mis pasiones, yo voy a caer en una situación de desgracia espiritual y voy a fracasar espiritualmente hablando, y humanamente hablando también podría fracasar. El dominio propio hoy es lo que los hombres y las mujeres de Dios necesitamos para controlar esos deseos de la carne que se rebelan contra el Espíritu. Esa batalla terrible que tiene usted en su interior y en la que lo tengo yo también. Jóvenes que pudieran hoy estar avanzando, hoy están detenidos, presos, y no presos sino con una pensión allí de pago, de manutención, que no pueden con ella. ¿Cuántos hombres hoy no están en nuestras cárceles presos por eso? Porque no pudieron controlar su pasión. ¿Cuántos ministerios, gente hoy, ministerios han caído en desgracia? Porque no han podido saber controlar sus pasiones. La pasión de la carne, tu peor enemigo. Tu peor enemigo anda contigo 24/7. Anda conmigo 24/7. Se acuesta conmigo, se levanta conmigo, anda conmigo donde quiera que me muevo. Eso se llama la carne, peor enemigo. Con ella no nos podemos descuidar. Pablo manda que sacrifiquemos. Y de la única forma, por eso Pablo dice, miserable de mí, porque el bien que quiero hacer no hago, mas el mal que no quiero hacer, eso hago. Si el Espíritu Santo de Dios habita en ti en plenitud, gente, habrá diferencia. Era una gran preocupación de los apóstoles cuando fueron, amén, y se juntaron con el centurión. Le preguntaron a los discípulos que eran creyentes, ¿no verdad? Que habían creído. Le dijeron, ¿recibiste el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la diferencia. El Señor le dijo a sus discípulos, deténganse, no me salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Una vez sean llenos del Espíritu Santo, podrán ser testigos fieles de mí, de mi palabra. En esta noche, el Señor quiere robustecerte, quiere fortalecerte, me quiere fortalecer a mí también. Y tú sabes que hay algo que no ha podido controlar dentro de ti. Hay algo que no ha podido controlar dentro de ti. Y es el momento y el tiempo ya de que esas cosas se controlen. Es el momento y es el tiempo ya de que comience otra vez detenerte, buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios para que Él te ayude. Mire, David, ante los ojos de Dios, dice la palabra que su corazón anduvo conforme al corazón de Dios, pero hubo un momento en la vida de David que la carne lo venció la carne, y como resultado recibió, ustedes se imaginan, la justicia de Dios sobre él.
Sansón, un hombre que Dios lo había marcado para ser el defensor del pueblo de Israel. Sansón cayó ante la falda de Dalila. Perdió la pureza, perdió la santidad y perdió la vida. ¿Sabe quién? También Salomón. Estoy terminando ya. Salomón, el hombre que cuando fue a tomar el reino, le dijo al Señor que le diera sabiduría. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón se desenfocó y le dio rienda suelta a los placeres de la vida, olvidándose de los preceptos de Dios y de las reglas de Dios. Y hizo cosas terribles que hirieron profundamente el corazón de Dios. De Salomón no sé, pero yo sí sé que recibió lo que merecía por haber desobedecido al pacto de Dios. En el Nuevo Testamento aparece un matrimonio que se confabuló. Ananías y Zafira se confabularon, y dice la Biblia que se unieron para mentir. Y registra la palabra que no le mintieron a Pedro, sino al Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia que murieron. Así es que la falta de dominio propio es la culpable de la desgracia de mucha gente. Y quiero entonces ahora dar tres principios que tengo acá, amén, para saber, para lograr conseguir lo que es dominio propio en el Señor. Lo primero es que debemos reconocer nuestras debilidades. Reconocer nuestras debilidades y la necesidad del freno de Dios en nuestras vidas. Hay que ir donde Él con un corazón humilde y arrepentido y decirle: Señor, no puedo con esta carga, no puedo con esta situación, ayúdame, quiero ser íntegro, yo quiero que tú me gobiernes, yo no me quiero gobernar, cedo todos mis derechos a ti, Señor, en este momento. ¿Y sabe lo que va a hacer el Señor? Te va a recibir con brazos abiertos y comenzará a fortalecerte y comenzará a sentir dentro de ti una transformación grande, y fuerzas del cielo vendrán a ti, como la que dice Isaías 41:10, que nos dice: no temas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El segundo principio es: no debemos buscar la ayuda de nuestros pastores. La ayuda de nuestros pastores y de líderes verdaderos, hermanos, que sean maduros en la fe, que nos ayuden a crecer en la fe y a fortalecer esas debilidades. Y por último, no exponernos ante el peligro de la tentación. No exponernos ante el peligro de la tentación, ya sea visual o mental. Hay que tener tiempos de intimidad con Dios, en oración constante y la lectura de la santa palabra de Dios. Segunda Timoteo 2:22 nos dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esfuérzate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Amados, en sentido general, el dominio propio es un regalo de Dios, y solo podremos disfrutar de esa virtud cuando les permitamos a Cristo entronarse en nuestros corazones, renunciar a nuestra vieja naturaleza y al mundo, y darle paso a la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria. Así que gloria al Señor por Jesucristo. Hasta aquí me ayudó Dios, hasta aquí me ayudó el Señor. Y yo sé que cuando el Señor trae palabras de Él, algún resultado hay. Así que en esta noche yo les invito a ponerse de pie, mis amados. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El Señor es bueno, es maravilloso. Terminé bien temprano, Víctor. Todavía ahora hay gente que se está bañando para salir para la calle.
Gloria al Señor. Ahora es que comienza la gente a peinarse y los papás le dicen, ¿para dónde tú vas a esta hora? No, es que papá, yo dame un permiso, vengo a las 12. Mire, gente, es tiempo de darle oportunidad a Dios completamente en nosotros. Si fracasamos no es porque Dios ha querido que fracasemos. Si le fallamos no es porque Dios ha querido que le fallemos, es porque nosotros no hemos utilizado la herramienta que Dios nos da en su palabra para poder, mire, para poder vencer. El Espíritu Santo está a la disponibilidad de todos nosotros. De todos nosotros, gente. Esa llenura del Espíritu Santo la necesitamos, gente. La necesitamos. Cristo prefirió irse, le dijo, yo me voy, porque es que es necesario. Es obligatorio, gente, que el Espíritu Santo venga, porque si Él no viene, habría problemas. Yo no podía estar en todos los lugares, mas el Espíritu Santo está aquí ahora mismo, y está allí, y está allá, y está en África, y está en Rusia, por mencionar nombres. ¿Alguien necesita de la oración en este momento? Abro el altar junto a mi hermano Pastor Víctor en este momento. La oración puede ayudarnos. La confesión ante Dios puede ayudarnos. Pasar al altar para que los siervos de Dios puedan orar por ti. Le muestra al Señor que tiene un corazón dispuesto y que está deseoso de cambiar. Amén. Esta es la oportunidad. El altar se abre, lo dejo abierto y entrego en este momento al reverendo Víctor Barreiro Maisoneta. Dios te bendiga, Señor. Gloria a Jesús, hermanos. Amén. Amén. Mientras estaba escuchando a mi hermano Félix, me vino a la mente, ¿puedes sentarse? Vamos ya.